Los precios en un equipo siempre es lo más importante, por lo tanto en este caso la diferencia de precio pues, pasa a ser lo más importante, ya que la diferencia viene siendo en unos 1,500, 2,000 pesos mexicanos, o sea, de 70 a $100. Obviamente la versión Pro es mejor, pero vale la pena pagar esos $100 extra para irse por la versión Pro, porque vaya, pues los diseños son muy subjetivos, ¿no? Habrá quienes les guste más la de la versión normal, la versión Pro. Vaya, no nos podemos basar en ello, ¿verdad? Pero yo creo que sobre todo hay que poner en énfasis, pues, cuál es tu prioridad, ¿verdad? Digamos, si tú casi no juegas, con la versión normal vas a ir de sobra, en serio. O sea, además lleva una pantalla curva, que eso lo hace verse muy bonito. Pero, pues, si juegas y te importa la potencia o te importa un celular para varios años, pues la versión Pro termina siendo mejor opción, ¿verdad? Que, pues vaya, ambos en su versión inicial viene siendo de 256 gigas. Entonces, vaya, es una muy buena opción ambos equipos, pero les digo, no tiene caso pues, gastar de más en la versión Pro y no le vas a sacar el jugo necesario, que pues ya la versión normal es una tremenda chula. Pero bueno, vamos a empezar a comparar diseños principalmente, que son diseños muy distintos, ¿eh? Yo juraría que no tienen nada que ver, este parece más de la serie F, porque pues vaya, se parece al F6 un tanto. Pero pues el caso es que son muy distintos, o sea, en serio aquí sí no es como que ambos son pantalla plana, ambos tienen marcos curvos, no, o sea, marcos planos, marcos curvos, pantalla plana, pantalla curva. La parte de atrás que es totalmente plástico, bueno, en esta versión de la versión normal, que es como una tipo imitación cuero. Entonces, pues vaya, también el módulo de cámara es demasiado distinto. La versión Pro lleva dos sensores, principal y macro. Eso fue lo que no me gustó, que lleve un macro en vez de un gran angular. A mí me gusta más el gran angular. Es algo personal, ¿verdad? Pero en este caso, pues lleva principal, gran angular y macro. Sí. Que pues vaya, no por el hecho de que lleve tres sensores lo hace mejor en cuestión de cámaras. No. Más adelante verán los resultados de cámara de cada uno. Pero bueno, en cuestión de grosor, creí que la versión Pro era mucho más grueso, pero no. De hecho, la versión Pro tiene un grosor de 8,3 milímetros, 8,4 milímetros. Yo juraría que la versión Pro es más grueso, pero no. Miren por aquí las diferencias que llevan. Bueno, pues sí, ambos llevan el infrarrojo, ambos llevan el altavoz, pero estos orificios de aquí quiero creer que son micrófonos, pero se me hace un tanto raro, no lo sé. Ambos llevan su botonera por el lado derecho, en la misma altura, bueno, más o menos la misma altura, nada más que en este caso pues son botones más planos y en estos son botones más delgados. Por la parte de abajo, altavoz, jack, ¿cuál jack? Puerto tipo C, otro micrófono, ese orificio desconozco, ambos aceptan doble nano SIM y pues ya, del lado izquierdo no hay nada más. En cuestión de pesos, la versión normal tiene un peso de 185 gramos versus 195 gramos. Y pues esto yo creo que se lo debemos debido a la batería extra que lleva, ya que lleva 1000 miliamperios, bueno, no, 890 miliamperios extra, la versión Pro, para ser exactos. Entonces quizá esos 10 miliamperios, pues se lo vamos a, perdón, esos 10 miliamperios, esos 10 gramos extra, quizás se los podemos achacar a ello. Pero pues bueno, les digo, aquí sí es algo muy subjetivo. Ambos llevan una mica en su pantalla, que de hecho en este pues, se me cayó y se terminó siendo eso. Pero pues también ambos llevan su funda pues, color negro, que protege muy bien como la parte de, ay, güey, como la parte de delante, como la parte posterior de las cámaras. ¿Sí lo ven por ahí? ¿Se ve bien? Y acá en este caso ahí alcanza a estar pues al ras, se podría decir, o sea, está bien protegido, ese es el caso. Pero pues bueno, del diseño creo que no podemos hablar gran cosa, les digo al final siempre esto es algo muy subjetivo, pero en cuestión de dimensiones, de peso, bueno, ahí se alcanza a ver un poquito más grande, más largo, bueno, en la versión normal, y es que es 2 milímetros más, más largo. Es cosa de nada, pero se nota. Pero pues no es como que se sienta en realidad. Se siente un poquito menos ancho que la versión normal, pero también es cosa de nada. O sea,
están muy parecidos y en cuestión de pesos también. Aquí, pues lo que marca un tanto más la diferencia de la sensación en mano, pues son estos laterales totalmente planos en la versión Pro y los laterales pues más redondeados en la versión normal. Pero pues bueno, ahora podemos pasar al punto de las pantallas. Y es que, pues vaya, son puntos importantes y a la vez no tanto, porque pues hay una gran diferencia en estos, ya que la versión normal lleva pantalla curva, la versión Pro lleva pantalla totalmente plana. Pero al final la tecnología viene siendo la misma. Pantalla AMOLED, ambas pantallas de 6,67 pulgadas, resolución QHD 1220 x 2712, relación de aspecto de 20 novenos, densidad de píxel por pulgada de 446, o sea, todo esto es en ambos equipos, ¿sí? Quizás donde pues sí puede variar un tanto viene siendo en el aprovechamiento del frontal de la pantalla, pues ahí sí, más a favor de la versión normal, pero aún así la versión Pro los marcos están muy bien conseguidos, al menos a mi parecer. Oh, un datito extra por ahí que se me olvidó mencionar es que ambos equipos llevan una certificación IP68, punto demasiado bueno para ser equipos de gama media. Siguiendo en el apartado de la pantalla, ambos llevan tasa de refresco de 120 Hz, ambos llevan respuesta táctil de 480 Hz, donde quizás puede haber una diferencia pues un poquito más grande que en realidad no se nota, es que la versión Pro lleva un brillo máximo de 1400 nits versus 1200 nits de la versión normal, pero llegan a tener picos máximos la versión Pro de 3200 versus 3000 de la versión normal. Que vaya, son 200 nits de diferencia. En realidad la diferencia, al menos yo, no la percibí. Nada más algo aquí sí, que ambos no llevan la misma protección de pantalla. Ambos llevan Corning Gorilla Glass, pero la versión Pro lleva el Corning Gorilla Glass 7i y en la versión normal, la pantalla curva lleva Corning Gorilla Glass Victus 2, que habría que ver, habría que indagar un poquito si hay algún video donde ponen a prueba las resistencias de estas certificaciones, porque, pues vaya, en este caso pues sí debería llevar mejor resistencia a la pantalla de la versión normal. Y pues nada, pues aquí podrán ver las diferencias de la pantalla, mismas imágenes, al mismo brillo, ambos al 80% del brillo, porque si lo subo al máximo se satura el video. Pero, pues vaya, o sea, en cuestión de colores, calidad de blancos, calidad de negros profundos, yo los veo igual. Igual, igual, igual. Yo aquí no puedo decir que me parece mejor este o aquel, no, ya ustedes podrán decidir en ese punto. Por otro lado, comparar el lector de huella. Sí, y es que pues ahí están a la misma altura, ahí se alcanza a ver, están a la misma altura, ahí lo pueden notar, ambos los bloquean muy bien, quizás lo que podemos notar en diferencia en la versión normal es que tiene esa animación por ahí, pero ambos alcanzan a desbloquear bien en este momento, pero sí en el día a día desbloquea más rápido la versión Pro. Por lo mismo de tener más potencia puede realizar estas acciones sin problema alguno. Y el reconocimiento facial, pues no se diga. Quizás en la versión Pro pues no hay animaciones como tal, porque pues acá en la versión normal podemos ver esa animación que hace. Y el caso es que ambos están muy bien. Sí, la versión Pro es mejor en el reconocimiento del lector de huella, pero pues digamos, este es un 9, este es un 8 o un 7. O sea, la diferencia no es tan grande. Por otro lado, vamos a hablar de los altavoces, y es que ambos llevan un altavoz estéreo. La verdad yo siento con más potencia y mejor calidad la versión normal, ¿eh? Algo que quiero destacar aquí es ahorita que estaba haciendo
Es que yo creí que estas perforaciones de aquí arriba era el altavoz, pero no, el altavoz estéreo lo llevo por la parte de enfrente y este lo lleva en los orificios de arriba. Y es algo que me gusta más que lo lleve en los orificios de arriba, porque digamos, si ponemos el celular a reproducir música de esta forma, pues no se va a escuchar tan bien, porque el segundo altavoz está siendo tapado por esto. Entonces, solo es algo que quiero mencionar, pero en la versión normal sentí que el audio fue más potente. Pero bueno, podemos pasar al siguiente punto que viene siendo en el hardware, y es que aquí vaya que hay diferencia, ya que pues ambos llevan procesador MediaTek, pero en la versión normal el MediaTek Dimensity 7300 Ultra versus el 8400 de la versión Pro. Además de esto, la diferencia, pues bueno, que también ayuda demasiado y se nota en esta prueba donde muestro que simplemente estoy abriendo aplicaciones, es tanto como la memoria RAM con la memoria de escritura. Y es que la memoria RAM de la versión Pro es la DDR5 y en la versión normal la DDR4, una versión atrás. Y en la memoria de escritura, la versión Pro lleva la UFS 4.0 y en la versión normal UFS 2.2, varias versiones más atrás. Y pues vaya, o sea, sí se nota, sobre todo a la hora de descargar archivos, de descargar juegos, en la versión Pro se descargan en chinga. Porque también hay que, quizás algunas personas no sepan esto, pero puedes tener una velocidad de internet muy buena, pero si la velocidad de escritura de la memoria de tu equipo no es buena, pues no va a ser igual que descargarlo en otro equipo que la memoria de escritura es más buena. Ambos con la misma velocidad de internet, pero memoria de escritura distinta, por lo tanto en la versión que tiene una memoria de escritura mejor se va a descargar más rápido el juego o cualquier archivo incluso. Pero bueno, esto hace que en la versión Pro te dé un puntaje aproximado de 1,5 millones de puntos y en la versión normal 600,000, 700,000 puntos, ahí ronda ese puntaje, pero sí es el doble, vaya, o sea, sí es el doble de puntaje. Y es que por ejemplo en el F6 y F6 Pro, a ver si no me equivoco, la diferencia de puntaje no era tanta. Entonces decías, pues o sea, se supone que pues la versión Pro pues debería tener más potencia, ¿no? Pero en este caso, pues, vaya, es el doble de potencia que tiene la versión Pro y lo notas en el día a día, a la hora de hacer las acciones. Vaya, o sea, no es una diferencia abismal, pero ya teniendo uno al lado del otro, lo notas, sin pedos. Pero bueno, los invito a que vayan a ver la prueba de rendimiento y la prueba de 20 juegos de cada uno de estos equipos. Realicé las mismas pruebas en ambos equipos y lo que me sorprendió fue el tema de temperatura, porque no llegué a tener problemas de temperatura, no lo llegué a tener. También ahí pues podrán revisar, también pongo a prueba la temperatura y la batería. O sea, no solo el rendimiento como tal, sino que batería y temperatura. Se los dejo por aquí en la parte de abajo para que puedan ir a verlo detalladamente y que puedan ver la calidad de gráficos que permite cada juego y la cantidad de FPS que permite cada equipo. Pero bueno, por otro lado, pues el software, que pues aquí no hay tanto que mencionar quizás, ya que pues ambos llevan Xiaomi HyperOS, pero en la versión Pro lleva la versión 2.0.7, ¿sí? Y en la versión normal aún no le llega y es algo que me parece muy curioso. De hecho, yo en la versión normal juraba que iba a llegar esta versión, pero no. Y es algo que me parece raro, pero pues bueno, lo dejé pasar. E incluso en la versión Pro lleva versión de Android 15. Que vaya, pues este video está siendo grabado en enero del 2025. Tarde que temprano le tiene que llegar a la versión normal, ¿sí? O sea, sí, o sea, salieron en el mismo momento. No sé cuánto va a tardar en llegar a la versión normal, pero pues, no debe de tardar tanto. Yo creo que incluso en el próximo mes, ojalá, y pues vaya, va a haber personas que miren este video tras algunos meses, ojalá y por ahí lleguen a mencionar, ¿no? De la versión normal ya recibió Xiaomi HyperOS 2.0 y versión de Android 15, ojalá. Así que, pues por otro lado, el tema de la batería, y es que la mayoría de casos, la versión normal y la versión Pro lleva la misma cantidad de batería, solo lo que mejoran es la velocidad de carga rápida. Pero en este caso, también mejoraron la batería en la versión Pro. Y es que la versión Pro lleva una batería de 6,000 mAh versus 5,110 mAh de la versión normal. Además, la carga rápida de la versión Pro es de 90 vatios versus 45 vatios de la versión normal. Entonces es el doble de carga rápida en la versión Pro. Y además, pues la duración de batería no es el doble, pero sí es 1 hora, hora y media extra.
Entonces, pues vaya, en este caso, pues sí está más que razonable ese costo extra de la versión Pro. Bueno, eso lo dejamos para la conclusión. Ahora, por otro lado, vamos al apartado de las cámaras. Y es que la versión Pro nada más lleva 2 sensores. Es algo raro que solamente le hayan puesto 2 sensores a la versión Pro y 3 a la versión normal. Ok, quizás quieren llenar vacíos que no le pusieron a la versión normal, ¿no? Pero, pues vaya, al final ambos terminan llevando el mismo sensor principal, que viene siendo un sensor Sony IMX882. E incluso llevan el mismo sensor frontal, el sensor de 20 megapíxeles, sensor Omnivision focal 2.2. El sensor principal viene llevando una focal de 1.5. Ya donde cambia es que la versión normal lleva un sensor gran angular de 8 megapíxeles, sensor que no lleva la versión Pro. Lo que sí llevan ambos es un sensor macro, pero en la versión normal viene siendo de 2 megapíxeles, sensor Omnivision, y en la versión Pro viene llevando un sensor de 8 megapíxeles para las fotos macro, que viene siendo un sensor SmartSense. Entonces, pues vaya, son las diferencias hablando en cuestión de características de los sensores, porque en realidad en foto como tal, pues bueno, ustedes podrán decir qué tal les parece las diferencias de cada uno de estos equipos, pero pues sin duda la versión Pro sí es un factor muy importante el hecho de que lleva mejor procesador, ya que al llevar mejor procesador te permite mejor calidad de video, tanto así que en la parte posterior de su cámara te permite grabar hasta 4K 60 cuadros por segundo, cosa que en la versión normal no lo hace, solamente te permite a 4K 30 cuadros por segundo. Por la parte frontal pues sí me decepcionó un tanto pues la versión Pro, sobre todo ya que solamente permite a 1080 30 cuadros por segundo, al igual que en la versión normal. Que bueno, al final es algo que lo pueden mejorar en un futuro mediante una actualización, pero es algo que pues cabe mencionar, ¿no? De momento. Ahí los dos cabrones. Y pues bueno, ¿cómo llamarle? Misma interfaz de cámara, pues al ser la misma marca y todo, pues no hay gran diferencia. Bueno, por lo que puede haber diferencias, porque pues lleva una versión más nueva de HyperOS, la versión Pro, que la versión normal. Pero pues bueno, después de toda esta comparativa de punto por punto, detalle por detalle, ¿cuál vale más la pena? Todo va a depender de tus necesidades. O vaya, si te sobran esos 1500 2000 pesos extras de la versión Pro, pues vete por la versión Pro. Sin duda vale la pena por carga y por duración de batería, que creo que son de los puntos más importantes en un equipo, la duración de batería y la carga que tiene, ¿sí? Pero, pues con la versión normal basta, en realidad. La carga es buena, no es tan buena como la de la versión Pro, pero es buena. Se llega a cargar alrededor de los 40 minutos, alrededor de los 30 minutos. Entonces, si de pronto dices, es que creo que la versión normal no es lo suficientemente buena, es buena, ¿sí? No tan buena como la versión Pro, pero es buena, ¿sí? Entonces, pues nada, o sea, les digo, esto ya va a depender de ustedes. Vale la pena la versión Pro, totalmente vale la pena cada peso, pero también la versión normal vale totalmente la pena cada peso. La decisión final queda para ustedes, así que, pues hasta luego. Ay, está cansado, terminé.